Hola, buen día. Hoy vamos a hacer el siguiente reto. Mundo Saber. ¿En qué consiste este reto? Consiste en que debemos de calcular en algunos momentos el lado de las figuras que tenemos aquí en el gráfico y en algo otras el área. Vamos a comenzar con el primer punto. Dice lado de la forma verde. El lado de la forma verde puede ser este o también este, que es el mismo. Entonces, ¿cómo calculamos el lado de este rectángulo? Bueno, encontramos que aquí nos dan un dato donde nos dicen que este triángulo, la mitad tiene esta longitud, 3x medios menos 5 medios. Y si nos damos cuenta, el lado de este rectángulo equivale al doble, porque aquí son 6 cuadritos de longitud y aquí son 3. Por lo tanto, el lado de la forma verde se calcula multiplicando esta longitud por 2. Al multiplicar por 2, vamos a cancelar el 2 del denominador o simplificarlo con el 2 que se va a multiplicar y obtendríamos como respuesta 3x menos 5. Ese es el lado de la forma verde. Vamos ahora a calcular el área del triángulo azul. Este triángulo, ¿qué área tendrá? Bueno, necesitamos la fórmula para hallar cualquier área de un triángulo, que la tenemos aquí al lado izquierdo del tablero, que su fórmula es base por altura sobre 2. Bueno, y entonces reemplazamos. ¿Cuál es la base de ese triángulo? Vemos que la base tiene la misma longitud que la altura. Entonces el lado, que en este caso el lado de la forma verde, es igual a la altura del triángulo azul. Ya lo habíamos hecho aquí. 3x menos 5 es la base. La altura es la misma, 3x menos 5, dividimos entre 2. Así nos dictamina la fórmula. Al multiplicar, tenemos 9x al cuadrado menos 30x más 25, todo sobre 2. Bueno, entonces esta es la área. Aquí tenemos la respuesta. Nos dan unas pistas. 9x al cuadrado, pero sobre 2, porque tenemos ya el 2. Aquí no colocamos menos 30, porque simplificamos. Mitad de 30, 15, y mitad de 2, 1, o sea 15. Y 25 medios, si le colocamos aquí el 2. Bueno, seguimos. Dice diámetro de la circunferencia. El diámetro de la circunferencia, aquí lo tenemos señalado. Contamos que tiene 6 cuadritos de longitud, 6 lados de esos cuadritos pequeños, que nos damos cuenta que también es la misma longitud de la base de nuestro triángulo azul o el lado de la forma verde. Por lo tanto, la respuesta es la misma, 3x menos 5. Vamos a calcular ahora el área del romboide café. Tenemos aquí entonces nuestro romboide. Para eso tenemos una fórmula también. Aquí en el lado izquierdo del tablero la tenemos, base por altura. Es la fórmula para calcular el área del romboide. La base tiene 4 cuadritos de longitud, 4 lados. La altura nos la dan aquí, porque exactamente vemos que también es 3 cuadritos. Entonces, necesitamos es calcular cuánto equivalen 4 lados de estos cuadritos pequeñitos. Sabemos que la base del triángulo tiene 6. Entonces vamos a dividir por 6 para hallar el lado.
de cada cuadrito, la longitud de cada lado del cuadrito, y luego lo multiplicamos por 4. Aquí lo tenemos. Entonces, calculamos la longitud de ese cuadrito pequeño, que es como la unidad, lo multiplicamos por 4 y luego multiplicamos por la altura, que ahí nos la dan en el gráfico. Bueno, entonces aquí podemos simplificar. Mitad de 6, mitad de 4, entonces 2/3. Ahora multiplicamos 3x menos 5 por 3x menos 5, simplificamos aquí el 2. Vamos a obtener entonces 9x al cuadrado menos 15x menos 15x más 25, sumando los términos semejantes. Nos queda 9x al cuadrado menos 30x más 25 dividido entre 3. Bueno, dividiendo aquí lo que podamos, solamente podemos dividir 30 entre 3, que nos va a dar 10. Entonces, la respuesta del área del romboide café sería 3x al cuadrado menos 10x más 25/3. Ahí tenemos entonces el área del romboide café. Y terminamos calculando el área del triángulo rosado. Aquí lo tenemos. Aplicamos la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo, que aquí la tenemos también en el tablero, al lado izquierdo. Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Bueno, aquí nos dicen que la mitad equivale a 3x medios menos 5 medios, entonces sería multiplicar por 2 para encontrar la base, que es 3x menos 5. También es igual al lado de este rectángulo que ya lo habíamos hecho. Y multiplicamos por la altura. La altura es este señor también porque tiene 3 lados de longitud sobre 2. Entonces operamos aquí. Aplicamos producto de medios por producto de extremos. Entonces ya nuestro resultado es 3x menos 5 por 3x menos 5 sobre 4. Multiplicamos estos dos factores. Tenemos 9x al cuadrado menos 30x más 25 sobre 4. Y miramos que es nuestro resultado. 9x al cuadrado sobre 4 menos 15x sobre 2 más 25/4. Bueno, de esta manera hemos resuelto nuestro reto, que tiene que ver con álgebra, con expresiones algebraicas. Es una aplicación del álgebra. Nos veremos en un próximo reto. Que Dios nos bendiga.